Mis amados hermanos, les quiero invitar a que puedan abrir sus Biblias, por favor, en la carta de Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Del versículo 13 al versículo 18. Versículo 13 al versículo 18. Antes de dar inicio, es un texto que hemos visto ya, pero vamos a verlo de una manera diferente en esta tarde. Y quiero invitarlos a que, si lo tienen, se pongan de pie, como de costumbre, para leer la palabra del Señor. Santiago, capítulo 3, verso 13 en adelante. La mayoría de ustedes tienen la versión Reina Valera o de las Américas. Hoy estaré leyendo en una versión diferente, un poco más clara. La versión Dios habla hoy. Dice de esta manera: si entre ustedes hay algún sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad de su sabiduría o que la sabiduría le da. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos, dóciles, son también compasivos, imparciales, insinceros y hacen el bien. Y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Oremos juntos, hermanos. Señor y Dios, te doy gracias por este momento donde podemos nosotros, tus hijos, presentarnos delante de ti como tu iglesia, como aquellos que hemos sido comprados con la sangre del Cordero, reconociéndote ante todo, Señor, como el único Dios verdadero y que no hay otro Dios fuera de ti. Exaltando, Señor, tu majestad, Señor, tu poder, tu gloria, pero sobre todo tu autoexistencia y tu autosuficiencia, que se revela a nosotros, Señor, todos los días, al saber que somos dependientes de un Dios tan grande como tú. Y de que nuestras vidas, Señor, están entre tus manos. Y que si nosotros tenemos vida, salud y fuerza, Señor, no es por nosotros mismos, sino es por el Dios que está en los cielos, que hace que el sol se levante sobre justos e injustos, que es por medio de ti y solamente por ti que nosotros estamos aquí de pie delante de ti, Señor, reconociéndote y pidiéndote también que tú, bendito Dios, perdones nuestros pecados, perdones nuestras iniquidades, nuestras flaquezas, y nos permitas acercarnos delante de tu trono de gracia, Señor, por los favores o por la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Permítenos acercarnos delante de ti
Señor, no porque somos buenos o porque haya algo bueno en nosotros. Yo te ruego, Padre, que podamos acercarnos con una disposición diferente en esta noche, con un corazón dispuesto a aprender un poco más de ti. Que todos nuestros sentidos, Señor, nuestros pensamientos y nuestro corazón estén completamente cautivos, completamente concentrados, interesados en lo que tú tienes para conmigo en esta tarde, Señor. Te ruego que tú hables a cada corazón. Te ruego que haya esa disposición en cada una de las personas que están en medio de nosotros, desde el más joven hasta el más viejo. Señor, tú hablas a los corazones. No somos nosotros, no somos aquí los pastores que nos paramos detrás de un púlpito, que hacemos una obra. Eres tú a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra que es viva y eficaz. Señor, yo te ruego, habla a los corazones en esta tarde. Y también te pido, Señor, que me des sabiduría, que me des gracia y entendimiento para poder transmitir, Señor, tu palabra, Señor, a mis hermanos. Señor, dame pasión y dame gracia y amor al mismo tiempo para que ellos reciban, Señor, lo que tú tienes para con ellos. Te ruego en el nombre de Jesús, bendice nuestras vidas, Padre amado. Amén. 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 Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Antes de iniciar el sermón, he descubierto algo. He descubierto una aplicación que permite apagar todos sus teléfonos mientras se está en el culto y está activada. Esa aplicación se llama Reverencia. Esa aplicación se llama Reverencia. Lo que estoy solicitando en este momento es, antes de entrar en lo más importante de este día, es reverencia delante de nuestro Dios y Padre que está en los cielos. Y que Él ha prometido, y no solamente que Él ha prometido en tiempo pasado y que se quedó en el pasado, sino que es una realidad. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso significa de que Dios mismo está aquí en este lugar. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero si nosotros le pertenecemos a Él, si nuestras vidas son regidas por Él y por su palabra, entonces nosotros sentimos que Dios está aquí en medio de nosotros. Amén. Por eso os ruego por las misericordias de Dios, apaguen sus teléfonos. Amén. Comencemos. La carta de Santiago es una carta sumamente práctica. Y es una carta que está claramente dirigida a la iglesia. Obviamente Santiago no escribió esa carta pensando en la iglesia bíblica Dios Soberano en París en el año 2024. Sino que él escribió esta carta pensando en esa iglesia en Jerusalén que él estaba pastoreando. Y a aquellos cristianos que vivían en esa época y a aquellos cristianos que vendrían generaciones más tarde. Hermanos, a lo largo de Santiago hemos sido guiados por una línea práctica y directa que Santiago ha puesto desde el inicio de su carta,
y hasta el final lo seguiremos viendo. En el capítulo 2, para poder hacer un resumen y para que aquellos que han perdido el tren y puedan tomar el tren en vuelo, como decimos, en el capítulo 2 hemos visto una clara explicación sobre la fe y las obras. La fe y las obras siempre van acompañadas. En otras palabras, tú no puedes decir tener fe y no haber obras en ti. Siempre irán de la mano. Siempre van juntas. La semana pasada, el pastor Luis nos compartía el mensaje sobre la lengua, ¿recuerdan? Y vemos una línea que sigue donde Santiago ahora está exhortando a aquellos que se identifican como cristianos, pero que su manera de hablar no concuerda. Dices que eres cristiano, pero tu manera de hablar no concuerda. Porque de la boca de un cristiano no pueden salir dos tipos de fuentes. O de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que la intención de Santiago es de llevar a los cristianos de la iglesia a sentirse identificados con el verdadero evangelio? Dices que eres cristiano, pues muéstrame tu fe con tus obras. Dices que eres cristiano, tu boca, tus palabras, tus actitudes me dicen que no eres cristiano. ¡Wow! ¡Qué fuerte, Santiago! Y hoy, Santiago nos está hablando de la sabiduría. Para aquellos que han traído sus cuadernos y los que no traen cuaderno, traigan cuaderno para que anoten. El título del sermón es La sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto es el título del sermón. Santiago entonces sigue con esta misma línea y con la intención de que nosotros podamos identificarnos si somos sabios según el mundo o si somos sabios según la sabiduría de lo alto, según, en otras palabras, la sabiduría que hemos recibido de parte de Dios. Hermanos, nosotros hoy vivimos en un mundo de confusión. Si hay una generación y una época en la que nosotros vivimos que tiene mayor conocimiento, mayor acceso al conocimiento también, es esta generación. Recuerdo años atrás haberles dicho que nuestra generación tiene más culpa por no acercarse a Dios que generaciones antiguas. Si tomamos generaciones de hace miles de años atrás, ellos no tenían Biblias para poder leer como nosotros tenemos. Ellos no tenían comentarios bíblicos como nosotros tenemos. Ellos no tenían diccionarios bíblicos. Ellos no tenían internet para ir a buscar la definición de alguna palabra. No tenían Wikipedia para la nueva generación. Ellos no tenían bibliotecas donde ellos podían acercarse a mirar y encontrar tal información al respecto. Hoy, en una simple tableta como esta, ustedes pueden abrir una aplicación llamada Google y pueden poner ¿qué significa esto?
O pueden buscar la Biblia de las Américas, la Biblia Reina Valera, la Biblia Dios habla hoy. Tenemos Biblias en diferentes lenguas, en diferentes versiones, de las más complicadas en un lenguaje tal vez un poco más pegado al texto original, pero al mismo tiempo en un lenguaje más comprensivo para la generación de hoy. Por esa razón, esta generación tendrá más responsabilidad y más culpabilidad delante de Dios por no buscarlo, porque no habrá excusa. No podrán decir, no había una Biblia a mi alcance. Nunca había podido tener la posibilidad de alcanzar un libro tuyo, Dios mío. Y el Señor te dirá, pasabas horas en YouTube, pasabas horas en Internet, pasabas horas en TikTok, pasabas horas en Facebook. ¿Cómo no tenías tiempo para leer mi palabra en esa misma tableta donde pasabas horas por Internet? Mayor responsabilidad delante de Dios. Pero esa misma responsabilidad ha traído, hermanos, a esta generación una vida muy confortable, una vida muy práctica, una vida de todo tiene que ser instantáneo, rápidamente. ¿Se dan cuenta? Para darles un ejemplo, yo recuerdo de niño que para poder hacer una comida, mi abuela tenía que ir al mercado y tenías que agarrar el bus, o para los peruanos que están en medio de nosotros, agarrar tu combi y bajar al mercado y comprar tus legumbres, y llegabas donde el señor o la señora que vendía pollo y tenían que matar el pollo delante de ti, lo desplumaban en una agua hirviendo y te decían, ¿qué parte quieres? Te lo cortaban, te lo envolvían en un papel periódico, de tal manera que el pollo quedaba sellado con las noticias del día pasado. Y llegabas a casa y nuevamente subirte a la combi y se demoraba por lo menos 1 hora en cocinar la comida. Hacer el arroz, hacer el guiso, preparar la bebida que iban a tomar en ese momento y así sucesivamente. Hoy en día no es así. Hoy en día la gente ya no va al mercado a buscar su fruta y su legumbre y a que maten el pollo delante de ti. Tú no le dices al señor del Carrefour, Monsieur, vous pouvez me tuer le poulet, s'il vous plaît? No, ustedes no dicen eso. El pollo ya está muerto, cortado y está sellado, muy bonito, con un papel arreglado, no con papel periódico esta vez. Y ustedes llegan a sus casas y para las mejores cocineras tienen esos aparatos donde ustedes ponen todo y apretan 2 botones y cocinan la comida. Llamado los Maxi no sé qué o Maxi Cook o algo parecido así. Pero en esa época no era así. Ahora es así. Hoy tú quieres algo y tienes una aplicación conocida como Amazon. ¿Conocen esa aplicación, hermanos? Oh, sí, ¿no? La conocen todos. Donde todos compramos rápidamente. Y al día siguiente lo que viste, lo que te gustó, te llega a la puerta de tu casa. Increíble. Ese es el confort y la responsabilidad que nosotros hoy tenemos en esta nueva generación. Pero antes no era así. Aquellos que querían, hermanos, estudiar la palabra de Dios, tenían que caminar durante horas. Aquellos que querían ir a la iglesia para poder escuchar un sermón, debían caminar horas para poder llegar a la iglesia. El pastor, para poder llegar a dar el sermón de las 10 de la mañana, muchas veces tenía que salir a las 5 o a las 6 de la mañana porque tenía muchas horas de ruta para llegar a la iglesia. Hoy todo se ha vuelto práctico, instantáneo, inmediato, rápidamente.
Con esta idea en mente, hermanos, quiero llevarlos a que ustedes vean cuán responsabilidad nosotros tenemos frente a nuestro Dios que antes las generaciones pasadas no tenían. Hermanos, al mismo tiempo esto nos lleva a poder entrar aquí en materia, antes de entrar en mi punto número 1, en lo que es la sabiduría. La sabiduría muchas veces ha sido mal interpretada y confundida. El mundo interpreta, hermanos, la sabiduría como mucho conocimiento, o como muchos años de estudio, o como tal vez una persona que ha vivido muchas cosas en su vida. Eso lo hace sabio según el concepto humano. Esas personas simplemente están llenas de conocimiento, pero no de sabiduría. El pastor Miguel Núñez define la sabiduría de esta manera. Me he permitido añadir ciertas cosas, pero escuchen esto. La sabiduría no es algo que tú puedes adquirir o depositar en la mente de una persona. Repito, la sabiduría no es algo que tú puedes adquirir o depositar en la mente de una persona, como suele pasar con el conocimiento. La sabiduría exige una relación con Dios para poder vivir la vida como Dios quiere. Repito, la sabiduría exige una relación con Dios para poder vivir la vida como Dios quiere. La verdadera sabiduría llega a su máxima expresión, hermanos, cuando aplicamos los principios y los valores de Dios a nuestras vidas. Ya no vivimos bajo nuestros valores o bajo nuestras pulsiones. Ahora vivimos bajo los principios de Dios que me ayudan a vivir una vida sabia conforme a Él. Eso es sabiduría. Entremos entonces, hermanos, a mi primer punto. ¿Eres sabio y entendido? ¿Eres sabio y entendido? Santiago capítulo 3, verso 13 dice: si entre ustedes hay algún sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Wow. Si hay entre nosotros algún sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta y con la humildad que su sabiduría le da. Cuando leen ustedes, hermanos, este pasaje, ¿acaso no les recuerda algo que acabamos de leer? ¿No ven ese mismo deseo, ese mismo énfasis que tiene aquí Santiago? Como lo vemos en el capítulo 2, ¿tienes fe? Dice, muéstrame pues tus obras. Es la misma intención. Dice, ¿hay algún sabio en medio de nosotros o entendido? Pues muéstramelo con tu buena conducta y con la humildad de la sabiduría. Nuevamente vemos ese hilo conductor de Santiago, con el mismo propósito, hablarle al corazón de la iglesia. Santiago es intencional aquí, hermanos, en utilizar estas dos palabras importantes aquí en el versículo 13, que son la palabra sabio y entendido. John MacArthur, en su comentario, dice que los hebreos habían añadido un significado más profundo para la palabra sabiduría. Al aplicaban un poquito
que valga la redundancia, aplicaban más conocimiento a esa palabra sabiduría, trayendo asuntos de la vida práctica y de una manera habilidosa. En una manera sencilla está diciendo de que aquellos que eran sabios y entendidos no solamente era por su conocimiento, sino que eran aquellas personas que podían traer a sus propias vidas su experiencia o las circunstancias de la vida, poderlas manejar de una manera práctica porque tenían cierto conocimiento. En otras palabras, para los hebreos o los judíos de aquellos momentos, una persona sabia era aquella que podía tal vez controlar las situaciones que vivía en su momento. En segundo lugar, la palabra que vemos es entendido. Y se refiere a un especialista o a un profesional que puede aplicar con habilidad su experiencia a situaciones prácticas. Estamos hablando de una persona que era capaz de enseñar y que su especialidad se había vuelto el poder con habilidad arreglar ciertas situaciones de la vida práctica. La intención de Santiago tiene que ver, hermanos, con que él quiere ver la verdadera sabiduría en la vida práctica de cada persona. La intención de Santiago es de que podamos nosotros mostrar esa sabiduría que nosotros decimos tener a través de nuestra buena conducta con humildad, que emerge, esa humildad no emerge de nosotros, sino que emerge de la misma sabiduría que hemos adquirido. Hermanos, si nosotros somos creyentes y si nosotros demostramos fe a través de las obras, Santiago también nos hace un llamado a demostrar la verdadera sabiduría a través de una vida piadosa. Porque el que es verdaderamente sabio mostrará sus obras y sus frutos con sabiduría. ¿Escucharon eso? Con sabiduría. ¿Cómo hará aquel cristiano o cómo demostrará sabiduría? ¿Cómo mostrará? Lo hará a través de una vida santa y casta. Lo hará demostrando sus frutos y sus obras que son aprobadas por Dios. Su lengua habla verdad. Sus manos obran para hacer el bien y sus pies andan por lo que emana de la plenitud de su corazón santificado por medio de Cristo. ¿Escucharon eso? ¿Cómo el cristiano que demuestra fe y que hay obras mostrará sabiduría? Lo mostrará a través de una vida santa, casta, una vida llena de frutos y de obras que son aprobadas por Dios. Su lengua, como lo hemos visto el domingo pasado, saldrá solamente una fuente de agua dulce, no de aguas amargas. Hablará entonces verdades. Sus manos obrarán para hacer el bien a su alrededor. Y sus pies andan por el camino por lo que emana en su corazón. Y no de un corazón caído, perverso, sino de un corazón que ha sido santificado por Cristo. De un corazón que era antes de piedra y que ahora es de carne. Esa es la manera como el cristiano mostrará sabiduría. Gálatas en el capítulo 5, en el verso 22 y 23 dice: en cambio,
Lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad. Verso 23, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que produce el Espíritu en nosotros? ¿Qué es lo que produce en aquel que, como hemos visto en el capítulo 2 y en el comienzo del capítulo 3, que se dice realmente ser cristiano? Produce entonces amor, alegría, paz. Hay un cambio de corazón. Y el versículo 23 nos dice que produce humildad y dominio propio. Eso no viene de nosotros. Eso no viene del hombre por naturaleza. No viene de fábrica, hermanos. Al contrario, eso es justamente lo que Dios viene a añadir a nuestras vidas cuando nosotros realmente estamos viviendo en santidad. Hermanos, no olvidemos que la verdadera sabiduría siempre es acompañada de mansedumbre y humildad. Al igual que la falsa sabiduría siempre es acompañada de la arrogancia y de la necedad. Ellas siempre van de la mano. Ellas siempre van de la mano. La verdadera sabiduría siempre es acompañada de mansedumbre y humildad. Y eso es lo que justamente Santiago nos está pidiendo aquí en el verso número 13. Tú dices que eres sabio, tú dices que eres entendido, muéstramelo con tu buena conducta y muéstramelo con la humildad que la sabiduría te ha dado. Muéstramelo. Y aquí viene la parte práctica del pasaje. Porque si nosotros decimos que somos sabios y entendidos y que nosotros demostramos una cosa y demostramos otra por el otro lado, entonces hay un problema. Porque Santiago está aquí enfatizando y diciendo en el verso 13, demuéstramelo con tu buena conducta, con la humildad que la sabiduría te ha dado. ¡Wow! Y aquí viene el segundo punto, la sabiduría de los hombres. Santiago capítulo 3, verso 14 en adelante dice, pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse. Y están faltando a la verdad. Porque esa sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo y de la mente humana y del diablo mismo. Verso 16, donde hay envidias, rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Entonces, Santiago nos está llevando a una respuesta práctica. Tú dices que eres sabio y entendido. Santiago te lanza la pregunta, te dice, muéstramelo con tu conducta y muéstramelo con esa humildad que Dios te ha dado por medio de su sabiduría. Y la primera parte que vemos es de que si en tu vida hay envidia, hay rivalidad, hay orgullo y estás faltando a esa verdad, entonces tú no estás respondiendo a esa pregunta que Santiago nos está haciendo en el verso 13. Como aquellos cristianos del capítulo 2 y del inicio de toda esta carta, donde nos dice que aquellos que son verdaderamente de Cristo, entonces muestran su fe con sus obras, con una transformación de vida, con un cambio de corazón. Ya no son las mismas personas.
ahora son diferentes. Si nosotros decimos que somos entonces sabios y entendidos y que demostramos esa sabiduría y ese entendimiento con envidia, con un corazón amargo, con rivalidades, con orgullo y faltando a la verdad, entonces la pregunta que debemos hacernos y la pregunta que debemos hacerle al texto, ¿de verdad yo soy sabio y entendido? ¿De verdad lo soy? ¿O es que yo soy sabio según el mundo? ¿O es que yo soy sabio según los principios y los valores de este mundo? Para los hombres, hermanos, la sabiduría muchas veces no importa obtener lo que yo tenga que obtener si yo tengo que pasar por encima de otra persona. Y ellos lo ven como sabio. Ustedes que trabajan tal vez en alguna empresa, habrán visto personas que dicen, no te dejes. Mira, ese quiere ganar tu puesto. Ese quiere robarte la promoción que tú vas a recibir. Y esa sabiduría de los hombres que es carnal, que es diabólica, te está diciendo, mira, no te dejes. Pisotéalo a ese para que tú pases por encima. Eso es lo que dice el mundo. Eso es lo que hace la gente. ¿Y eso de dónde nace? Eso nace de un corazón, hermanos, que está lleno de envidia y un corazón amargo. Un corazón que siente rivalidad. Y eso nos dice ahí el texto claramente que eso es del mundo, eso es humano. Y aún más, dice Santiago, eso es del mismo diablo. ¿Y saben por qué es del mismo diablo? Y ustedes dirán, hermano, ¿por qué tan fuertes sus palabras? ¿Por qué usted siempre cuando predica nos da duro aquí? Nuevamente lo voy a decir, no lo digo yo, lo dice el texto. Pero sobre todo, hermanos, volvamos al inicio de todo. Volvamos al Génesis, de donde todo comenzó. ¿Por qué justamente Adán y Eva cayeron? Porque se dejaron seducir por Satanás. ¿Pero por qué se dejaron seducir por Satanás? ¿De dónde nació en el corazón de Satanás seducir a Adán y Eva? Por la rivalidad que había en su corazón. Porque en su corazón había envidia de lo que ellos tenían. Porque Satanás tenía un corazón amargo. Porque lo que él deseaba era destruir lo que Dios había creado de sus propias manos y había soplado aliento de vida en Adán y Eva. Por eso que es diabólico. Por eso que viene del padre de toda mentira, de todo engaño, de toda rivalidad. Es por eso. Esa es la verdad por la cual esos sentimientos, esas emociones, eso lo que tú sientes en tu corazón, no puede venir de Dios, sino que viene del mismo diablo que pone esos sentimientos en tu corazón. Cuando tú no controlas tus emociones, cuando tú le das libre pensamiento a tu mente, cuando tú corres para hacer el mal, cuando tú codicias lo que el otro tiene, cuando se te vuelve una rivalidad el compañero que está al lado tuyo, o la persona que está al lado tuyo, o el familiar que está al lado tuyo, entonces esos sentimientos no son de Dios, no son sabios, no vienen de lo alto, son del mismo diablo, dice Santiago. ¡Wow!
Si en tu corazón, mi hermano, hay amargas envidias, si sientes esa rivalidad, te estás engañando a ti mismo en esta tarde, te quiero decir. Tú mismo te estás engañando. El texto dice ahí mismo, en el verso 14, y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Y cuando tú estás faltando a la verdad, tú te estás mintiendo a ti mismo. Porque la verdad está en Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Entonces, si en ti hay esas cosas, debemos hacernos la pregunta: ¿estás en Cristo? ¿De verdad? ¿De verdad estás en Cristo Jesús? ¿O tu vida es una apariencia? Joven, tu vida es una apariencia. Jovencita, tu vida es una apariencia. Mi hermano, mi hermana que estás aquí, tu vida es una apariencia. ¿De verdad estás en Cristo Jesús? Porque el texto dice, no tienes de qué enorgullecerse, no tienes de qué presumir, no tienes de qué decir, sí, yo aquí hago, aquí tengo, aquí voy. No. ¿Sabes por qué? Porque estás faltando a la verdad. Estás faltando a la verdad. Hermanos, debemos entender de que si existen este tipo de cosas en medio de nosotros, es porque hay una ambición egocéntrica e interesada. Hay una ambición egocéntrica, y interesada. Y este tipo de actitudes que nacen en un corazón que no está en Jesús, que no está en Cristo, se ciega y no comprende la verdad del Evangelio y no entiende la verdadera sabiduría que viene de lo alto. Si hay eso, es porque tu corazón está siendo llevado o movido por una ambición egocéntrica. No te mueve la palabra de Dios, no te mueve su evangelio. Esta mañana, hago un paréntesis, desperté y me puse a orar por este sermón. Y le decía, Señor, ¿qué quieres hacer con nosotros? ¿Por qué nos hablas tanto a través de cada predicación, de cada enseñanza, de cómo debemos vivir nuestras vidas? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué sigues golpeando en el mismo lugar cada domingo? ¿No se dan cuenta? ¿No analizan que Dios siempre está diciendo continuamente lo mismo? Continuamente lo mismo. Una y otra vez. Pero nosotros somos ciegos y sordos. Y nosotros no queremos escuchar. Porque lo que motiva nuestro corazón, la gasolina que nos hace funcionar, hermanos, es el orgullo. La gasolina que nos hace funcionar es un interés personal y egoísta. No hay un deseo por la verdadera palabra de Dios.
No hay un deseo por decir, yo quiero sabiduría de lo alto. No quiero más sabiduría de los hombres. No quiero más vivir como los hombres viven. Quiero vivir como Dios quiere que yo viva. La mala noticia es, mi hermano, mi amigo que estás aquí, si tú sigues viviendo tu vida como a ti te parece, no te sorprenda, que no te sorprenda que cuando el Rey de Gloria baje en su gloria y resplandor, te diga, apártate de mí, no te conozco. No te sorprenda que cuando Él baje, no bajará como un cordero para salvar al mundo, sino que bajará como juez. Y bajará, dice, con una espada en su mano. Y que todo ojo lo verá. Y en ese momento, ustedes no podrán decir, nunca se me predicó esto. Nunca me dijeron de que tú ibas a volver. Nunca me dijeron que yo tenía que vivir una vida que te agrade a ti. Nunca me dijeron que yo tenía que morir a mis deseos. Y tenía que vivir una vida conforme a tus estatutos. En ese momento, hermanos, ya no habrá más oportunidades. Ya no habrá más solución. Allí serán los condenados y los salvos. Y no habrá otra opción. No porque Dios sea malo, injusto. Justamente porque es justo. Y porque su justicia y su amor y su santidad y todos sus atributos van de la mano, es por eso que habrán algunos que serán condenados y otros serán salvos. La sabiduría terrenal refleja el engaño de Satanás. La sabiduría terrenal refleja el orgullo que hay en nosotros delante de nuestro Dios. La sabiduría terrenal nos condena a una condenación eterna. Ese es el resultado de la sabiduría humana. Pasemos a mi último punto, la sabiduría de Dios. Santiago 3, verso 17. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, dice, llevan ante todo una vida pura y además son pacificadores, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros y hacen el bien. Verso 18. Y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Aquí vemos entonces la respuesta que nosotros deberíamos dar según la primera pregunta que nos está haciendo al inicio de este pasaje Santiago, que si tú eres sabio y entendido, demuéstramelo con tu buena conducta y con la humildad que su sabiduría te ha dado. Entonces, si nosotros hemos respondido a esta pregunta en base a la sabiduría de los hombres, ay de nosotros, como dice la palabra de Dios, ay de nosotros. Pero si nosotros respondemos a la pregunta de Santiago en el verso 13, como vemos aquí en la respuesta en el verso 17, que la sabiduría que viene de Dios, dice, llevan ante todo una vida pura. Wow.
una vida pura. Y además son pacificadores, bondadosos, dóciles. Son también compasivos, imparciales, sinceros y hacen el bien. La pregunta es, mi hermano, mi hermana, si tú tienes sabiduría y entendimiento, como dice el verso 13, ¿de verdad estás viviendo una vida pura? ¿De verdad nuestra vida es conforme a los principios de Dios? Recuerdo que hace 3 semanas yo compartía sobre este mismo pasaje con ustedes, pero lo compartía de otro punto de vista. Y si alguno de ustedes tal vez se recuerda, yo hacía la comparación de estos adjetivos que vemos aquí con los atributos de Dios. ¿Recuerdan? Decíamos que aquellos que realmente son sabios en Dios se parecen a Él porque sus atributos son revelados aquí en este texto. Su pureza, su paz, su bondad, su amor, su compasión, su sinceridad, su fidelidad. En otras palabras, lo que Santiago está llevándonos a decir a cada uno de nosotros aquí en esta tarde: hey, hermano de IBDS, si tú dices que eres sabio y entendido, entonces tú debes parecerte a tu Creador. Tú debes parecerte a tu Señor. Tu vida debe ser una vida pura, agradable delante de Él. Tú debes procurar la paz con todos, delante de Dios, delante de los hombres. Debes ser bondadoso. No te debe costar servir, dar a los demás, entregar tu vida, tu tiempo, tu casa, tu familia, tu auto. Todo lo que tú eres debes darlo. No porque nosotros lo necesitamos, nosotros no necesitamos de sus bienes. Quédense con sus bienes. No estoy diciendo que den sus bienes. Lo que yo estoy diciendo es: entréguense por completo a Dios. Todo lo que ustedes son, désenlo por completo a Él. Estas son las marcas de aquel que verdaderamente ha entendido que ya no puede vivir bajo la influencia de la sabiduría humana, que ya no puede vivir bajo la influencia de su corazón caído, sino que ahora vive bajo la influencia de la genuina sabiduría que viene de lo alto. Estas son las marcas. ¿Las ves? ¿Las ves en el reflejo de tu propia vida? Quiero invitarte a que abras tu Biblia y que mires y digas: ¿hay pureza? No. ¿Hay paz? No. ¿Hay bondad? No. ¿Soy dócil? No, no lo hay. ¿Soy compasivo? No, no lo hay. Mírate en el espejo. Mírate en el espejo y puedas tú decir: Señor, es verdad, me creo sabio y entendido. Creo porque ya he leído la Biblia, creo porque ya tengo una carrera, porque he terminado, porque soy doctor, arquitecto, o por lo que tú seas, o porque tienes muchos años de estudio, o mucha capacitación, o porque te has leído muchos libros en tu vida, que eso te hace sabio. No, eso no te hace sabio. Lo que te hace verdaderamente sabio, mi hermano, mi hermana, es que tú vivas tu vida conforme a los principios y valores que la verdadera sabiduría te da. Vive una vida de pureza, mi hermano, mi hermana. Joven, jovencito que estás aquí, ¿por qué no vives una vida de pureza? ¿Por qué no aplicamos a nosotros, hermanos, esos conceptos que deberíamos aplicar a nosotros, pero que somos buenos para darlos a los demás?
Somos buenos para dar consejos. Somos buenos para decir, mira, es que tienes que hacer esto, es que tienes que abandonar el otro, es que ya no tienes que ser así, es que ya tienes que ser aquí, pero no lo aplicas a tu propia vida. Una vida de pureza es lo que Dios nos demanda. Y es lo que yo quiero dejarles en mente. Si en tu vida, mi hermano, mi hermana, jovencito, jovencita que estás aquí, si tu vida no agrada a Dios, porque no estás viviendo en pureza, porque estás viviendo como a ti te parece, porque tú estás dejándote llevar por tus pasiones, por tu pecado, por tu maldad, entonces déjame decirte que tú estás lejos, muy lejos de la sabiduría que viene de lo alto. Como hijos de aquel que es 3 veces santo, de aquel que no comparte su gloria, somos llamados a vivir en pureza, a vivir en santidad. El pecado, hermanos, ya no es una opción. ¿Escucharon eso? El pecado ya no puede ser una opción en tu vida. El pecado no puede ser una carta que todavía guardas bajo la manga. El pecado no puede ser algo que todavía tienes allí escondido. Dios dice, sean santos como yo soy santo. El fruto de una vida que agrada a Dios es la justicia. Aquellos que responden a la pregunta de Santiago diciendo, Santiago, sí somos sabios y entendidos, porque estamos procurando vivir una vida de pureza, siendo pacificadores, bondadosos y dóciles, siendo compasivos, imparciales, viviendo para nuestro Dios. Pues el fruto que saldrá a relucir de aquellos que realmente son sabios y entendidos en Dios es la justicia, nos dice el verso 18. Porque los que procuran la paz, los que son pacificadores, los que son dóciles, los que son bondadosos, compasivos, imparciales, ellos, dice, siembran en paz. Y lo que ellos recogen de lo que han sembrado es el fruto de la justicia. Es poder presentarnos, hermanos, en otras palabras, delante de nuestro Dios, como justos, limpios de todo pecado, de toda maldad, y únicamente por los méritos preciosos de Cristo Jesús. Únicamente por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ese es el fruto. La pregunta final es, ¿hay justicia? ¿Hay justicia? ¿O todavía hay corazones amargos llenos de rivalidad? ¿O todavía somos llevados por la sabiduría de los hombres? Y todavía somos manipulables. Todavía el pecado es una opción para nosotros. Hermanos, quiero dejarles con una esperanza. Y quiero que abran sus Biblias conmigo. En Santiago, en el capítulo 1, el texto que hemos leído al inicio del culto. Santiago, capítulo 1, dice, verso 1 en adelante,
Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a la iglesia IBDS en París y a los que están dispersos en Francia. Saludos. Hermanos de IBDS, tengan por sumo gozo. Alégrense. Hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, tengan gozo, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nadie les falte, sin que nada les falte. Y aquí viene la esperanza. Versículo 5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero hay una condición, hermanos. Miren la condición. Dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Wow. ¿Cuál es la esperanza? Es que si nosotros nos acercamos a nuestro Dios y Padre y pedimos con fe, Señor, dame sabiduría. Él dice que Él nos va a dar. Él nos va a dar, no solamente nos va a dar, dice, nos va a dar abundantemente. Él nos va a dar abundantemente sabiduría. Quiero dejarles esto en mente. Si tenemos falta de sabiduría, hermanos, que esta semana sea una semana donde nos acerquemos a Dios en oración y le digamos, Señor, dame sabiduría. Ponlo en tu cuaderno, ponlo en tu corazón, ponlo en tu mente. Señor, dame sabiduría. Voy a orar todos los días de esta semana para que tú me des sabiduría. Para que tú me des entendimiento. Y lo voy a pedir con fe, creyendo de que tú me escuchas, creyendo de que tú respondes. Oremos. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Señor, sabemos de que si nosotros nos acercamos a ti, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para salvarnos, para transformar nuestras vidas. Y tenemos esta esperanza que si nosotros venimos delante de ti y te pedimos sabiduría, tú responderás y nos darás abundantemente. Yo te ruego, Señor, danos sabiduría y entendimiento de tu palabra. Queremos, Señor, vivir vidas que te sean agradables, puras, vidas que reflejen la persona de Cristo. No queremos ser como las olas del mar flotantes. No queremos ser como hombres de doble ánimo. No queremos ser como aquellas fuentes donde sale agua dulce y amarga al mismo tiempo. No. Queremos demostrar, Señor, nuestra fe con nuestras obras. Queremos demostrar que somos sabios y entendidos, Padre amado, porque nos estamos pareciendo cada día más a ti. Porque los atributos de tu persona se están injertando en nuestros corazones. Porque estamos abandonando nuestros pecados. Porque estamos siendo pacificadores. Porque ya el pecado no es una opción para nosotros. Porque ahora queremos vivir para agradarte a ti. Queremos vivir vidas puras
que te agraden, que sean agradables delante de ti. Señor, te ruego, danos sabiduría a cada uno de nosotros. Desde el más pequeño al más joven, danos sabiduría, entendimiento. No queremos, Señor, ser guiados por la esperanza de los hombres, por la sabiduría de los hombres. Queremos ser guiados por ti. Queremos ser, Señor, influenciados por ti, únicamente por ti. Que nuestros corazones, Señor, estén completamente cautivos por ti. Que podamos, Señor, decir como Jonathan Edwards, Señor, en su resolución 47, que Él quiere, Señor, vivir completamente para ti. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a vivir completamente para ti. Ayúdanos a aplicar tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén.